Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza. Es uno de los últimos documentos del Concilio Vaticano II, declarado en 1965. El Concilio Vaticano II no tenía como objetivo defender la fe contra una herejía, sino está inspirado por la idea de dialogar con el mundo. Dos de sus constituciones son muy importantes en cuanto a la relación de la Iglesia. Uno es Lumen Gentium, que se trata de la relación de la Iglesia internamente, y el otro es Gaudium et Spes, que es la relación de Iglesia con el mundo. Entonces, Gaudium et Spes es el documento donde vamos a encontrar la mayor parte de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. En Gaudium et Spes está rechazado la idea que la Iglesia está separada del mundo y no relacionado con el mundo. En cambio, el documento ve que la Iglesia está en el mundo para transformar el mundo, para que el mundo sea más como el reino de Dios. La Iglesia es fuerza de la transformación del mundo. La Iglesia es solidaria con la humanidad y con la historia. Está como sierva del reino de Dios para fomentar los valores del reino en el mundo. El eje central de Gaudium et Spes se encuentra en su primer número: los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de la época actual, sobre todo de los pobres y afligidos de toda clase, son también los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Es en la segunda parte de Gaudium et Spes donde aborda las cuestiones más relacionadas con la doctrina social. En el capítulo 3 contrapone el progreso técnico con los desequilibrios derivados de esto, es decir, el avance tecnológico que crea también las desigualdades económicas. Como dice el documento, mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Esto lleva a dos exigencias: uno por el desarrollo integral y otro por un desarrollo solidario. Un desarrollo integral significa que es más que simplemente un desarrollo económico. Es un desarrollo humano que debe llevar las siguientes consecuencias: la urgencia de un esfuerzo por eliminar las desigualdades en nivel de pueblos, regiones y sectores, superar disfunciones como consecuencia de la movilización general de la población,
Y tercero, controlar el incremento de desempleo. Estos son deberes para lograr un desarrollo integral, porque el ser humano es el principio orientador del desarrollo. El documento enfoca sobre la prioridad del trabajo, porque es el trabajo que aumenta el sentido de dignidad del ser humano. Destaca de la dignidad del trabajo, que se traduce en el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Pero este se entiende como un deber del Estado de ofrecer oportunidad a todos para que puedan trabajar. Luego, el uso de los bienes materiales. El principio fundamental es el destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos. Este principio es uno de los ejes de la doctrina social de la Iglesia, que Dios creó todo para el uso de todos. Por eso el desarrollo económico no tiene más objeto que poner a la humanidad en camino para que este principio se haga realidad. Y después de marcar este principio básico del destino universal de los bienes, el documento va a pasar a analizar el tema de la propiedad. Y Gary Menzies dice que todas formas de propiedad, privada u otras, están subordinadas al destino universal de los bienes, en el sentido de que deben ser un medio para que aquel principio se realice. En este contexto, Gary Menzies es el primer documento social que elude la afirmación explícita de que la propiedad privada es un derecho natural. No para negar este derecho, sino para subrayar que lo más importante es el destino universal de los bienes. Dice el documento, sean cuales sean las formas de la propiedad adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Luego el documento va a ver los signos de los tiempos en el escenario político y señala las siguientes observaciones. Las exigencias de unas mayores garantías de los derechos de las personas. El deseo creciente de participación en la vida política. El rechazo de formas desaviadas de ejercer la autoridad que nieguen las libertades públicas o ponen al poder político al servicio de grupos particulares. Luego subrayan el gran valor de la democracia, diciendo que hay tres condiciones que subraya este valor: el derecho y el deber de participación de los ciudadanos en la vida pública, la adecuada división de funciones para evitar los abusos, la protección eficaz e independiente de los derechos por un poder judicial independiente. Estas tres condiciones subrayan el valor de la democracia.
Estas tres condiciones dan garantías a las personas frente a cualquier empleo injustificado de poder. Y también establece una exigencia de protagonismo en la sociedad y la vida política. Y partidos políticos son prueba de deseado pluralismo, pero no deben anteponer intereses propios al bien común. Y los cristianos deben participar en la política de forma modélica para mostrar que es posible un equilibrio entre autoridad y libertad, entre iniciativa personal y solidaridad del cuerpo. ¿Cuál es la relación entre la comunidad política y la iglesia? La comunidad política y la iglesia tienen tareas distintas, pero dirigidas a un mismo sujeto. Ambos están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Es decir, la meta de la iglesia y la sociedad civil es la misma, la dignidad del ser humano. Por eso la misión de la iglesia es de salvaguardar el carácter trascendente de la persona humana, y esto incluye contribuir a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones. Consolida la paz en la humanidad para gloria de Dios. Esta es la misión de la iglesia. Una misión que la lleva a la transformación del mundo. Por eso decimos es una iglesia sierva. Es una iglesia que no quiere privilegios. Quiere ser libre para predicar la fe, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna, y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Aquí hay un rechazo a los que dicen que la iglesia no debe meterse en temas sociales. Luego Gaudium et Spes hace una larga reflexión sobre la guerra y la paz. Los signos de los tiempos nos obligan a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva, reflejando lo que Juan 23 había dicho en Pacem in Terris. Pero no puede negarse el derecho de países a defenderse, porque lamentablemente hay la ausencia de una instancia supranacional para hacer justicia. Es lamentable que las Naciones Unidas todavía no tienen el poder necesario para asegurar la justicia, como Juan 23 también señaló anteriormente. Pero el documento pide una reducción de los efectos de la guerra en caso de que sea un mal inevitable. Y luego considera la forma de guerra que no podrá ser aceptada en ningún supuesto. Aquí el documento hace una condenación de la carrera armamentista y su única condenación firme de todo el Concilio Vaticano II es en contra del uso de las armas masivas nucleares. Teniendo esto en cuenta, este concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra total expresada por los últimos sumos pontífices, declara:
Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Así la firme y única condenación en los documentos del concilio. También Gaudium et Spes es el primer documento social de la Iglesia que expresamente apoya la posesión de la no violencia como una legítima opción del individuo. En países donde el servicio militar es obligatorio, subrayan que hay un derecho de declarar la no violencia como opción personal. Y luego hace mencionar sobre la objeción de conciencia, pidiendo que los gobernantes tengan en cuenta esta realidad. Y finalmente no acepta la excusa de la obediencia para escaparse de responsabilidades de actos inmorales, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Luego el tema de la paz tiene que abarcar la carrera armamentista. Se destacan los peligros derivados de la carrera armamentista, las consecuencias funestas para la estabilidad general y para el desarrollo de los países del tercer mundo, los países más pobres. Declara solemnemente: sea lo que fuere del sistema de disuasión, convéncense los hombres de que la carrera de armamentos a la que acuden tantas naciones no es camino seguro para conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio que de ella proviene no es la paz segura auténtica. De ahí que no solo no se eliminan las causas del conflicto, sino que más bien se corre el riesgo de agravarlas poco a poco. Por lo tanto, hay que declarar de nuevo: la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. Para lograr la paz se necesita la construcción de la comunidad internacional. La única solución estable para la guerra y eliminar la guerra es una comunidad mundial asentada sobre la justicia y la paz. La cuestión queda abordada por el concilio desde una triple perspectiva: la edificación jurídica de la comunidad de naciones, que se manifiesta en las Naciones Unidas, el desarrollo de todos los pueblos para cerrar la brecha de desigualdad y el papel de la Iglesia ante esta nueva realidad. Y esto nos lleva al concepto de la paz, que el documento toma del concepto bíblico de la paz de Isaías. La paz como obra de la justicia. No es simplemente la falta de balas o de bombas, sino con ella se introduce el carácter dinámico de la paz, que exige una tarea constante de transformación de la realidad social. Es decir, que la paz se construye y es un esfuerzo constante y continuo.
La paz es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas durante el transcurso del tiempo está sometido a continuos cambios. Por eso la paz jamás es una cosa de todo hecha, sino un perpetuo quehacer.